pienso que nosotros mismos a veces somos despiadados cuando todo se lo exigimos al maestro. Y cuando creemos, desde padres hasta funcionarios del Estado, que todas las imperfecciones de nuestra ciudadanía hoy es culpa de la escuela y del maestro, caemos en un pecado pedagógico, de miopía pedagógica, que se llama optimismo pedagógico. El optimismo pedagógico es atribuirle a la educación escolarizada las expectativas que no tiene, que no puede. Yo te defino como educador por la orientación filosófica del poder de la información. Pero vamos a juzgar la totalidad, desde los videojuegos hasta el arte popular. Entonces, los alumnos ni la población está blindada frente al colmadón. Que también el colmadón es un espacio educativo, porque la gente solo asocia lo educativo con lo positivo, con lo ético, y no es así. Educación es todo lo que influye, determina y condiciona la conducta de los humanos. Una niña que crece en un prostíbulo, lo más probable es que sea una prostituta más, ¿verdad? Sí. Porque el prostíbulo ha sido su escuela. Sí. Son 17 años ya, llegando a los 800 paneles educativos, lo que convierte en una gesta que hemos iniciado y que ustedes así lo han apoyado. Hoy tenemos con nosotros un importante panel que usted no puede perderse. Rol del maestro en el sistema educativo. Y hemos invitado uno de los más encumbrados intelectuales nuestros, un maestro de maestros, maestro Roberto Santos Hernández. Buenos días y bienvenido al Poder de la Información. Buenos días. El profesor Roberto Santos es un asesor permanente de este espacio. Gracias. Comparto el privilegio de compartir con la maestra doña Minerva, a quien aprecio muchísimo y percibo en ella siempre su carácter abierto, ecuménico, estimulando en todos los espacios en que está el crecimiento. Así como en el profesor Domingo, en representación de la Asociación Dominicana de Profesores. Para mí es un privilegio, y las distinciones que hace con la presentación, siéntome tímido de asumirla, la comparto, las admito en la medida en que se estimula a los colegas reasumir cada quien su función y desencuadernar el liderazgo a favor de la apropiación, conservación y desarrollo de la cultura en el alumnado que son quienes deben asumir esa realidad y procurar trascender el mundo que nos contiene. Excelente. Ya ha sido mencionada, la presentamos formalmente a la maestra Luz Minelva Jerez, una distinguida maestra, una mujer de bien de esta sociedad, que son muchos los aportes que nos ha hecho y que nos hace y nos seguirá haciendo por muchos años. Amén. Buenos días y bienvenida. Sí, gracias, Wilson. Muy grato pues la invitación de tu parte, siempre atenta a los llamados cuando son de esta magnitud, porque lo que buscamos siempre es el crecimiento de
de la sociedad en sentido general, a nivel de la sociedad general, como a nivel comunitario, a nivel de los sectores en los cuales estamos inmersos. Agradecer esas palabras de nuestro querido Roberto Santos, que cuando tú me dijiste que Roberto iba a estar, digo, wow, qué bien. Estar al lado de Roberto es estar al lado de la educación, de la cultura, del desarrollo integral del hombre en todas las dimensiones del ser. Y Domingo, pues que lo conocí así de vista, tú sabes, Domingo, que hace ya unos cuantos años que yo salí del sistema educativo público, sí, y que realmente no estoy ya tan cercana a la Dirección Regional de Educación, pero siempre sí dándole seguimiento a todo lo que se está dando en el minero, de una forma positiva o negativa, pero que se está dando. Entonces, gracias, Wilson, y quiero llevar ahora mismo una felicitación a todos y todas las maestras de nuestra provincia Duarte, la región y el país, y sobre todo tu propia madre, que es una maestra, una lumbrera, que de ella se aprende mucho. Gracias del alma. Gracias. Licenciado Domingo Paredes, les conocimos hace un tiempito, ¿verdad? sí, sí. Estuvo en nuestro espacio, una importante ponencia inclusiva, una agenda inclusiva que estábamos desarrollando aquí. Y hoy pues lo tenemos en la calidad de su profesión. Qué bueno que está con nosotros el licenciado Domingo Paredes, cariñosamente Wadi. Buenos días, compañero maestro Roberto Santos. Buenos días también a la compañera maestra que, como dice su nombre, Luz Minerva. Y me acojo a la presentación que usted le hizo al maestro Roberto Santos. Para mí también es un gran placer, privilegio, un honor estar sentado al lado del maestro y también al lado de la maestra Luz Minerva. Buenos días a la teleaudiencia de este exquisito espacio televisivo. Estamos aquí para hablar un poquito sobre lo que ya usted anunció, el rol del maestro. Excelente. Iniciamos con el profesor Roberto Santos Hernández. ¿Qué rol ha jugado el maestro dominicano en nuestro sistema educativo a nivel histórico? Contextualizando, cuando se habla de sistema educativo debemos entender, ya lo dijo Francisco Larroyo, sistema educativo es el conjunto de instituciones educativas de una nación jurídicamente reconocidas. Es decir, todas las instituciones que ofrecen servicios educativos reconocidos por el Estado conforman el sistema educativo. Y de manera elemental se distingue los actores del sistema educativo, que son educando. Aquí se dice que el educando, que es el alumno, el estudiante, se dice en todo el marco referencial y la base legal, que es el sujeto y objeto de la educación, pero a mi juicio no debía ser así. La depositaria, el sujeto y objeto de la educación debe ser la sociedad, no el estudiante, porque cuando se ve al estudiante, naturalmente que hay que tratarlo con todos los criterios que la pedagogía ha evolucionado hasta el día de hoy, pero el estudiante como egresado, lo que sabe, las buenas escuelas, el currículum que recibe, todo debía servir en la búsqueda de una sociedad mejor. Entonces, la sociedad debe ser el objeto y objeto de la educación, y debíamos propugnar no por una sociedad paidocentrista,
que el centro es el estudiante, sino propugnar por una educación sociocentrista, donde la meta sea mejorar la sociedad. Si trabajo en una iglesia para que tengamos mejores pastores, si soy maestro para que tengamos en el devenir mejores maestros, si soy médico para que tengamos mejores médicos, porque a eso se debía propender. Entonces, en los actores del sistema está el educando, el educador, que es el denominado maestro cuando está frente a los muchachos. Sino el educador que no está frente a los muchachos es educador, pero no es maestro. Tú desde aquí eres educador también, como son los directores, los técnicos, los que desempeñan funciones complementarias y de administración y de gerencia escolar. Pero el currículum, que es todo lo que está en medio de educando y educador, desde la base legal, los planes de estudios, los programas, las estrategias de comunicación y evaluación, eso es un actor también del sistema. Pero tanto el currículum, el educando como el educador tienen los pies en un mundo determinado, y ya lo dijo Lorenzo Filo, según sea la sociedad, así será la educación. Según sean las características de cada contexto, así será la educación. En la antigua Grecia, el que conducía al alumno hasta el lugar donde iba a recibir los insumos para crecimiento era el maestro, que tenía su connotación especial. En Roma, si se trataba de la educación inicial, que ellos inventaron la educación inicial, era el Ludi Magister, maestro de juego. Pero si era de media, era el Grammaticus. Si era de educación superior, eran los retores. Tanto en Grecia como en Roma vimos en otros predios individuales, desde la educación individual, desde Sócrates, que trabajó su educación mediante el diálogo, Platón en la academia, entre otros, y en el sistema educativo dominicano quiero distinguir que solo puede hablarse de educación dominicana a partir de la existencia política del Estado dominicano. Antes de ser creada la República, esto no era dominicana, esto era parte de una provincia de España, y la normativa que predominaban, esa normativa de memorización, catequización y sumisión, que fue típica de la época colonial y de la que todavía tenemos muchas dosis, predominó, y la educación dominicana fue creada a partir, se puede hablar de ella, se puede historiar a partir de la proclamación de la República, el 27 de febrero del 1844. Pero ocurre que cuando se dio la independencia se ocuparon de todo, menos de la educación. Y la educación siguió siendo la misma de la época colonial. Prácticamente las escuelas que habían fundado se habían erosionado, ni siquiera la Santo Tomás de Aquino estaba viva en ese tiempo. No solo se había cerrado en 1823 con la ocupación haitiana, sino que también en 1801, cuando llegaron las fuerzas de Napoleón, también se cerraron por otras razones. Santana tiró un decreto en 1859 reabriéndola, pero no tuvo ejecución. Entonces,
las nuevas autoridades estuvieron de espalda en gran medida a la educación, y en ese tiempo lo que había era algunas escuelas particulares fundamentalmente, y a pesar de que en 1845 se dictó la ley que establecía que en cada común de la República debía haber 2 escuelas, en el fondo tampoco las había. Las estadísticas estaban muy por detrás. De todas maneras, con esas peripecias, fundamentalmente a partir de la Segunda República, a partir del 1867, se crearon una buena proporción de escuelas, y después en la década del 1880, a partir de la gestión de Luperón y Fernando Arturo de Meriño y la presencia de Hostos, querrámoslo o no, fue significativa. Hostos fue el primero que intentó romper la tradición española, el memorismo, echar a un lado los libros para obligar a la gente a dar clase pensando, obligar a los maestros a pensar. Aunque el positivismo se inspiró, las ideas hostosianas de su escuela, y la que posteriormente creó Salomé Ureña por asesoría de él, era eminentemente laicas. El concepto de laico no fue interpretado aquí con el significado que tenía en ese tiempo. El concepto de laico fue considerado como ateo. Y todavía en muchos los círculos eclesiásticos más conservadores, ahora se está discutiendo una nueva ley general de educación, y eso está siendo una piedra en el zapato, porque aunque la Constitución dice que la educación debe ser laica, todavía no se asume el laicismo en el concepto que debe tener. El laicismo entre nosotros existió antes de existir el positivismo de Comte, Durkheim y otros en Francia, y antes de llegar el positivismo a América. El positivismo en términos educativos lo propició Martín Lutero en su obra, en su propuesta educativa del 1620, cuando dijo: haya cielo o no haya cielo, haya infierno o no haya infierno, pero que los niños vayan a las escuelas para satisfacer sus necesidades como habitantes de este mundo. Hasta ese momento se educaba en Europa en el contexto feudal para la salvación del alma, y Lutero hace el aporte que no debía ser solo para la salvación del alma, sino para la vida. Y desde este punto de vista, eso todavía no se entiende en este avanzado país que lo contiene, en este contexto. Quiero decirte que las estadísticas evolutivas de la historia de la educación dominicana reflejan que para el 1920 ya la educación estaba en manos de mujeres, ya se había feminizado, que en ese año el 69% de quienes hacían esa labor eran docentes, eran hembras, contra el 31% de varones. Y esa es más o menos la proporción que se mantiene hoy, pasado todas esas décadas de más de un siglo de esas estadísticas. Yo pienso que
la función del docente no debe ser solo coadyuvar para que las jóvenes generaciones conozcan la naturaleza, la sociedad y el pensamiento del presente y del pasado, sino para mejorar ese mundo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento que nos contiene. Pero también tú sabes que el maestro ha sido en todas las culturas utilizado por los dictadores como un peón para buscar el producto que ellos precisan. El maestro ideal es el servil, es el peón del gobernante que procura el sujeto, el siervo o esclavo. Eso fue así en la antigua Roma y por eso en Roma se dio el primer sistema de educación totalmente estatal, porque el Estado en la época imperial romana no declinaba en manos privadas la confianza del perfil del egresado. Después los tuvimos en la URSS, un sistema estatal, en Cuba y en otras partes, pero con la llamada libertad lo tuvimos con Trujillo. Desde este punto de vista, el profesor doctor Jacobo Moquete nos decía que las sociedades viven momentos orgánicos y momentos críticos. Los momentos orgánicos en las sociedades son momentos en los que parece que no hay lucha de clase, que no hay confrontación ideológica. Aunque tengamos luchas reivindicativas, ahora en el mismo magisterio, yo pienso que en la República Dominicana estamos viviendo una etapa orgánica, donde desde el punto de vista filosófico, tú no ves las contradicciones que debía haber entre la filosofía educativa y las políticas estatales del Estado, gerenciada por el Ministerio de Educación, y las filosofías educativas que una vez tuvo la UAS como otra edad y que se presentaron en instituciones como la ADP cuando había el sindicalismo de clase. Cuando vamos a evaluar, cuando vamos a propender lo que queremos, todos vamos con los mismos instrumentos del sindicato y cuando vamos al aula vamos a buscar los mismos indicadores y el mismo producto. Pero cuando nos decía el doctor Moquete, cuando hay confrontación, debía haber, y yo propugno por eso ahora, por una filosofía educativa de otra edad, de que si el ministerio tiene este paquete que concibe todo esto acorde con la publicidad estatal, acorde con toda la propaganda en que se nos sumerge a los maestros, a la población y a los estudiantes, ¿qué van a hacer los muchachos sino lo que son? Con todas las inundicias, con toda la publicidad que tú ves en toda parte, sin que se para ñapa, tienen derecho y son sujetos de derecho en ese sentido. Entonces, en estos momentos no hay una filosofía de otredad, ni en la UAS, que el movimiento
renovador se gastó en la década del 80, el movimiento renovador se gastó, la mayoría de las universidades, en lugar de buscar una función orientadora del Estado y del país, a veces lo que estamos es buscando espacio para ceder a proporción presupuestaria del 4%, y por eso no podemos decir nada que enfade a los que reparten esos presupuestos, a los que distribuyen esos presupuestos. Sí. De manera que yo sería, excúsame que estas son cosas que en un ensayo se plantean de colofón, pero con fines de polémica, lo presento desde ahora. Yo sé que la corriente tuya no es la que ha asignado las directrices del ADP, pero quienes han asignado las directrices del ADP desde el plan decenal no han hecho más que asumir las tareas del Estado y facilitar esa labor. Y por eso llamo a docentes individuales, a los departamentos denominados de pedagogía y educación de las universidades y a nuestra Asociación Dominicana de Profesores que estudiemos la posibilidad de concebir una filosofía educativa de otra edad para que los maestros, cuando vayamos a las aulas, vamos a buscar no el trabajador de zona franca o de servicio al cliente que aspira el Ministerio de Educación, sí, y el sujeto que solo sabe decir sí señor, sino que propugnemos por un sujeto que en lugar de identificarse con eso, se identifique con impugnar la oscuridad de las masas y ayudar a esas masas a quitarle el velo de la alienación y ponerla en disposición de lucha para buscar conquistas superiores y dignas, también en términos educativos. Excelente ponencia. Licenciado Luz Minerva Jerez. Ay. Esto está demasiado bueno. Bueno, en base a lo que nuestro querido Roberto ha planteado, estoy muy de acuerdo, especialmente en la última parte que él expone, de que debe de haber una filosofía, diríamos, de punta, diferente a la que hemos tenido hasta el momento. Yo propicio, y me gustaría ser parte de eso, es sobre una filosofía de valores, donde ese joven o esa joven crezcan con una visión muy diferente a la que han tenido anteriormente. Bueno, y hablando ya del rol del docente en estos momentos actuales, es un reto hablar del rol del docente, debido a que en los años anteriores, en épocas pasadas, hemos podido ver muchos años que han ido transcurriendo y que se habla de una mejora en la educación, se habla de un aprendizaje significativo, se habla de tener jóvenes críticos, jóvenes con sinergia, jóvenes con empatía, pero viéndolo desde el punto de vista de esta filosofía podía ser, pero el rol del docente, personalmente puedo decirle que lo veo como un papel muy importante dentro de la sociedad, pero hay que ver cómo ese docente juega su papel en el entorno donde él está. Nuestro querido Roberto termina de decir que el maestro, en el aula es maestro, fuera del aula ya no es el maestro. Es una persona normal, un guía que puede ayudar en cualquier situación. Pero hay algo que yo vengo, no criticando, no, sino diciendo de que hoy día nosotros los educadores tenemos que ver cuál es el verdadero papel que tenemos que jugar para
que ese muchacho y esa muchacha sean muchachos con una visión crítica, coherente, lógica, precisa, que ese joven no sea el joven que se esté dejando mancillar, manipular por todas las realidades que estamos viendo en el mundo de hoy, a nivel de lo que es nacional, internacional, del mundo. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como docente dentro de este campo? Yo creo que tendríamos que sentarnos, dialogar, visualizar qué es lo que realmente debo yo hacer para que mis discentes, mis estudiantes, mis alumnos cambien, sean diferentes. Entonces yo diría, bueno, rol como docente, yo creo que tengo que partir de una creatividad, de poner a ese joven que sea creativo, dinámico, que impulse lo que realmente él quiera. Y un punto que estoy muy preocupada dentro del proceso educativo, que lo vivo a diario, es que muchos docentes quieren introducirle a los estudiantes lo que ellos conciben como que es lo mejor. Y no puede ser así. El estudiante hay que dejarlo que explore, que busque, que dinamice el proceso y que lo que dijo el maestro no es la verdad absoluta, puede tener una parte, pero también hay que motivar a que ese muchacho y esa muchacha tengan una visión crítica propia y de ahí podríamos tener entonces ese perfil que nuestro querido Roberto termina de mencionar, porque de lo contrario, ir con los contenidos o ir con una prueba nacional, eso no tiene sentido. Yo termino de hacer una especialidad recientemente, casualmente ayer terminé, de una universidad mexicana, y una de las cosas que planteaba una de las doctoras que expuso una temática muy inteligente, muy dinámica y muy buena, fue sobre la parte de la pedagogía y de la didáctica hoy. No podemos ver la didáctica y la pedagogía del ayer, tenemos que transformar eso, tenemos que irnos al fondo y ver qué es lo que realmente ese muchacho quiere, cómo yo puedo ayudarlo, cómo podríamos nosotros desde la misma ADP, que yo digo que ADP en un momento actúa maravillosamente, pero en otro momento no, porque cuando ADP ve que hay una dinámica que no le conviene, quizá al maestro, inmediatamente pues tiene de frente a ADP. Pero hoy nuestros muchachos que son la materia prima, la cual nosotros tenemos que inducirlo y crear para tener una sociedad más pulcra, mejor, porque realmente ahora mismo nos damos cuenta de que si vemos los muchachos de los liceos, de los colegios, de cualquier institución educativa, hablando de sector público y privado, vemos realidades que son bastante lamentables y uno dice, no puede ser que ese joven saliendo de una institución como esa esté actuando de esa manera. Entonces, ¿cuál es el tipo de diálogo que tengo? ¿Cuál es la ética que yo estoy insertando en mis muchachos? Una ética dialógica, una ética aristotélica, una ética socrática o platónica, buscando en sí, en el fondo de eso, ¿qué es lo que realmente yo debo darle a mis muchachos? Esa ética comunicativa. Tú conversas con muchachos y tú dices, ¿qué es lo que el profesor le está dando? Porque el muchacho no sabe comunicar, él no sabe comunicar. Indiscutiblemente tú le dices, dime tal o cual cosa y el muchacho no te sabe decir. Entonces, la culpa, diría Domingo, no le echen la culpa a los maestros nada más. No, pero es que el maestro en el aula es el guía, es el facilitador. Y por ende, cuando un estudiante, usted lo tiene frente a usted, usted debe de tratar de que el muchacho se apropie de muchas de esas cosas que tú le estás diciendo, pero que lo ponga a él a desarrollar esa forma creativa y dinámica y decirle, qué bien lo hiciste, maravilloso, continúa así, y no romperle o cortarle con la tijera, que a veces muchos maestros lo estamos haciendo. Entonces es lamentable que nosotros como educadores tenemos que verificar
estudiar. Y yo decía, una semana de esta pasada, yo creo que el rol del docente hay que cambiar eso, hay que escribirlo de nuevo, hay que hacerlo de nuevo. ¿Cuál es el rol, cuál es el perfil del docente que hoy necesitamos para que esos muchachos de este siglo XXI, que apenas tiene 21 años, nosotros podamos, pues, tener resultados diferentes? Entonces, yo meditaba mientras Roberto hablaba, exponía, yo decía, Dios mío, pero cuánta sabiduría, cuánta sapiencia, cuántas cosas históricas que hoy muchos docentes no lo sabemos, porque hay una lección de vida, y es que los docentes no estamos cumpliendo con el rol de poner a los estudiantes, primero, a leer, a leer, a leer y a leer, porque el que lee, Roberto tiene esa sapiencia por la lectura, y así pueden ser cientos y cientos que puedan tener o podamos tener algunas ideas, pero es en base a esa lectura dinámica, reflexiva, exploradora, buscadora de la verdad. No es verdad que porque esté en las redes sociales ahí, inmediatamente lo mando a Google a buscar cosas. Vayan a Google y busquen ahí que ustedes van a encontrar todo. O a Google académico. No, es que el muchacho, tú te adentres con él, te adentres con un texto, dialogue con él, dime qué tú piensas. Hay estudiantes a nivel universitario, como universitaria que soy, que no saben hacerte un comentario, no saben hacerte un resumen, no saben argumentarte, y vienen del sistema público y privado también. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Cuál es el rol que estamos jugando en este proceso educativo? Domingo, plato fuerte. No, plato fuerte no, esto es terrible. El rol del maestro, luego de escucharlos y demás, creo que aquí faltó alguien, aquí faltó un padre y una madre. Ah, sí, la familia. Porque el rol del maestro estará siempre de la manita del rol del padre y la madre. Porque el maestro es el líder, el maestro es el guía, el maestro debe de ser el ejemplo, el maestro debe de ser el profesional, no solamente académicamente hablando, con los contenidos universitarios, sino el profesional en la persona en sí, que frente a 35, 40 muchachos, que ya por ahí el sistema está marginando la educación, porque está sobrepoblando aulas, pero que frente a una superpoblación áulica, entonces esa persona, que es el maestro, pueda descollar y conocer cada uno de los caracteres, de las personalidades que tiene frente a él. Cada necesidad afectoeducativa que tenga un estudiante dentro de un aula. Entonces el rol del maestro va más allá de lo que nosotros tres y la sociedad pueda exponer, puede explicar o escribir. Lamentablemente el mismo rol, así como lo decía el maestro Roberto Santos, ha sido cercenado por el mismo sistema, por el mismo Ministerio de Educación. La maestra Luz nos trajo mucha luz, así como su nombre, con lo que ha expresado. Realmente es así. El maestro debe de ser el ente motivador de que el estudiante descubra sus propios conocimientos, de que el estudiante desarrolle, de que el estudiante indague, porque a través del indagar, a través de la investigación, es que usted puede desarrollar y construir su conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es la parte que está aportando el Ministerio de Educación en ese aspecto? Bueno, si para el próximo año escolar es muy posible que vuelvan con un nuevo plan de un nuevo modelo de planificación, un nuevo plan curricular, sin ni siquiera aterrizar el que ya estamos. Y si nos vamos a la primaria, que es la base, que es los cimientos de la educación preescolar y primaria, tenemos un nuevo plan a donde el maestro está totalmente restringido hasta de corregir en el cuaderno del estudiante una falta ortográfica, a organizar sus letras en las líneas que estén en el cuaderno, que es el famoso plan con base que tanto han alabado. Entonces, el maestro sigue tratando de definirse
el maestro continúa tratando de identificarse como un ente profesional, tratando de salir de esa lupa que está encima de él, una lupa gigante de la misma sociedad, pero que no es una lupa para crear en el docente correcciones y mejoras, sino es una lupa para crear en el docente una lupa inquisidora. Entonces, bajo esa lupa, el maestro está en una lucha constante para desarrollar su rol. Quizás habrán, porque si yo pongo esta mano frente a la cámara, ni los dedos son parejos. Habrán profesionales de la educación que quizás se hayan desviado un tanto de lo que es su rol, pero hay todavía muchos que quedamos encarrilados y que tomamos como ejemplo a Roberto, a Luz y a otros tantos maestros que sí han sido, son y serán un ejemplo de lo que debe de ser el rol del maestro. A nivel sindical, la ADP, como sindicato, como gremio, seguiremos jugando un papel fundamental, un papel protagónico en lo que es la lucha del derecho y también la orientación al cumplimiento del deber de cada docente. Seguiremos jugando el papel que nos compete y que hemos jugado durante 54 años a través de estos procesos. Ahora, lamentablemente, hay que decir que quienes manipulan los hilos de la educación ve al sindicato como un balde de agua fría en 4 de la mañana en tu cara para los procesos educativos. Y lo podemos ver en la actualidad, tanto en el concurso de oposición docente que nos dejan fuera, tanto en el famoso plan ahora que se llama Horizonte, ¿verdad, Roberto? ¿Me corriges? Que nada que ver. Entonces, nuestro sindicato siempre ha velado y velará por el buen funcionamiento educativo y porque esos maestros, así como dice Luz, comprendan que ellos deben de promover desde el salón de clase un cambio mental en cada estudiante. Ahora bien, cuando el maestro hace el trabajo en el salón de clases, cuando el maestro se prepara, que se encuentra con la realidad, que ese estudiante se va a casa, se va a su sector, a su barrio, a su urbanización, donde viva, con los conocimientos que ese maestro llevó, compartió o logró que él mismo construyera, ¿qué pasa de ahí para allá? Entonces ahí se da, lo que se da, por ejemplo, yo soy maestro de idiomas, inglés y francés, y es un poquito cuesta arriba enseñar los idiomas en este país, porque lo aprendemos como una lengua extranjera por un sencillo elemento, maduración del lenguaje. El estudiante escucha el inglés cuando está conmigo 40 minutos o 45 horas clase. Luego cuando sale al patio, otra vez está en contacto con su español. Entonces, todo eso se da en todas las asignaturas y todos los procesos de la vida. La maduración del aprendizaje de manera general del estudiante se cae cuando en casa, cuando en la comunidad no encuentra quien le ayuda a dar un seguimiento a eso que vio con el maestro. Entonces, ahí nos encontramos con la pared, que no es que no podamos derribarla, sí, y estamos en proceso de eso, pero si tuviéramos una manita de quienes dirigen y gestionan los procesos educativos de la nación, el MINER, sería mucho más fácil alcanzar el objetivo del maestro o la maestra. Para mí el rol del maestro simplemente es seguir siendo un líder, un estandarte y un ejemplo de buenos modales, de buena educación, de buena formación y de una orientación excelente a sus estudiantes. Antes de irnos a la pausa, le vamos a pedir un permisito y luego cuando retornemos vamos a tocar estos puntos, porque para mí la ausencia de la filosofía, si podemos decirlo así, del conocimiento, ha profundizado la crisis en nosotros mismos. Porque ya, por ejemplo, no nos hacemos médicos para salvar vidas. El sueño de niño ya no es, voy a estudiar medicina para que mi abuelita o mi madre no se me mueran.
Lo del abogado no es imprimir justicia, porque es que la filosofía que te orientaba al uso del conocimiento para el bien común, para la sociedad, está ausente. El maestro, que antes era el líder, el protagonista, una autoridad en las comunidades, su acción siempre refrendada por los padres o tutores, hoy tiene otros desafíos. Un sistema educativo totalmente alienado, desorientado, donde se escucha más al Departamento de Estado que al propio maestro. El maestro está ausente de las políticas públicas del sistema educativo, aún teniendo una representación cuando la ADP está presente. La calidad de la representación entra en juego por el ausentismo de las aulas de quienes dirigen la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Todavía tengo la marca de la ADP de aquellos años. Muchas reuniones en mi casa. Mi madre era sindicalista y era la única hembra y todos iban allá para evitar de que ella se tuviese que estar trasladando. Recuerdo esas reuniones nocturnas de Hernán Sánchez, que nunca abandonó sus aulas, ¿verdad, maestro? De Martín Vargas, que nunca abandonó su aula. Cuando iban a representar ante el Ministerio de Educación, tú tenías maestros que te iban a representar, que conocían la situación del maestro. Pero hoy la calidad de la representación entra en juego, porque mi amigo Eduardo Hidalgo, ¿qué tiempo tiene que no pisa una aula? Una simple pregunta nada más. Es pobre. Y es quien habla por los maestros. Entre otros elementos. Y en el Congreso también. Perfectamente, sí, sí. El Congreso es una federación de sectores. De sectores. Sí, entonces, tenemos el maestro ausente de las políticas educativas. Pues bien, antes de irnos a la pausa, conversábamos del rol del maestro en el sistema educativo. Y vemos que el maestro que debiese jugar o juega un rol protagónico en el sistema, porque es quien administra el conocimiento en el aula, está ausente de las políticas públicas del Estado y es más escuchado el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros departamentos e instituciones privadas que el propio maestro. Pero también observamos que luchamos por un 4% de un sistema educativo y creíamos que este 4% iba a impactar en los resultados de un mejor país, como procura nuestro sistema, o debiese procurar nuestro sistema. Ha jugado el maestro como sujeto el rol que le corresponde, profesor. Fíjate, yo pienso que nosotros mismos a veces somos despiadados cuando todo se lo exigimos al maestro. Y cuando creemos, desde padres hasta funcionarios del Estado, que todas las imperfecciones de nuestra ciudadanía hoy es culpa de la escuela y del maestro, caemos en un pecado pedagógico, de miopía pedagógica, que se llama optimismo pedagógico. El optimismo pedagógico es atribuirle a la educación escolarizada las expectativas que no tiene, que no puede. Por lo mismo que hablábamos al empezar, es que es la sociedad toda la responsable de formar
ese maestro y a la ciudadanía toda. El alumno a veces pasa unas limitadas horas frente a un maestro a veces desdentado, sin tiza ni borrador. Quiero decir, con limitada motivación. Sí. Pero a veces desde las mismas aulas están a través de su intercomunicador comunicado con la calle. El mismo estado, la imagen de la praxis del mismo estado, de los mismos funcionarios, no aporta a los fines que tú aspiras de la escuela. Y fíjate en la misión de los comunicadores en sentidos generales. Yo te defino como educador por la orientación filosófica del poder de la información. Pero vamos a juzgar la totalidad, desde los videojuegos hasta el arte popular. Entonces, los alumnos ni la población está blindada frente al colmadón. Que también el colmadón es un espacio educativo, porque la gente solo asocia lo educativo con lo positivo, con lo ético, y no es así. Educación es todo lo que influye, determina y condiciona la conducta de los humanos. Una niña que crece en un prostíbulo, lo más probable que sea una prostituta más, ¿verdad? Sí. Porque el prostíbulo ha sido su escuela. Sí, por la impronta que se da. Ya tu Domingo decía la ausencia de papá y mamá entre nosotros, es cierto y mucho más allá, pero pregúntate tú, ¿qué porcentaje en América Latina está atento a la participación de sus hijos en la escuela? El 40% en América Latina es lo que asiste a las asambleas y reuniones de padres. El 40%. La mayoría de ellos cuando están en inicial. Pero cuando están en media ya son pollos botados de la gallina. ¿Tú entiendes? Ya son soldados de la calle. Sí, sí, El ministerio cree que por ser padre es ser una acción de dignidad. Los delincuentes también engendran y las delincuentas también. Y de tal palo, tal astilla. Y si tú le permites el rol que a veces desean, te dirigen la escuela también. Ponen el punto ahí, más seguro. De seguro. De manera que si encuentran en el aula un maestro rebuznando, tímido, el liderazgo que no se ejerce en administración tú aprendiste, que otro lo va a ejercer por ti. Claro. No permitamos esto, fortalezcamos nuestros liderazgos, pero no, mientras existamos no debemos ceder el liderazgo. La filosofía está presente en todo, porque cuando tú estudias el concepto de química, de matemática, de historia o de arte, está estudiando el ser de esa esencia. Y eso es ontología, y ontología es una parte de la filosofía, la que define el ser de lo que sea. Pero Minerva hablaba de los valores. Él es del ser. Cuando se define lo ético, los valores son parte de la axiología. Sí. ¿Y qué es la axiología? La ciencia que La parte de la filosofía que estudia los valores. De manera que cuando estudiamos lógica, un problema lógico, matemático, químico, físico, como vos querráis, la racionalidad, eso es filosofía. La filosofía la podemos operacionalizar en cualquier contexto. Ahora, se precisa
y hay muchos colegas tuyos, Domingo, que están de acuerdo en que debemos conversar. Robert, Sisto y otros han estado inquietos con las mismas motivaciones que nosotros tenemos, porque no puede ser que desde el Estado, que también es un indicador, pero ese 4%, también los que dirigen el Estado tienen su meta económica. Efectivamente. Para involucrar a la población. Cuando se aprobó, los políticos tenían su estrategia oculta, su agenda, para aprovecharlo al servicio de la colonización de la gente y de la cosificación. De manera pues que una razón más por la que debíamos interactuar entre nosotros, más allá de lo reivindicativo común, cotidiano, porque podríamos caer en esas rutinas despegadas de lo ideológico, y hay que darle sabor a las confrontaciones, hay que darle una nueva dimensión con la confrontación ideológica que no tienen. Y ahí la batalla sería más hermosa y de más nivel. Con una visión pedagógica, didáctica. Siempre he visto eso, que aquí le hemos apostado mucho, tal y como usted dice, a la escolaridad. El día pasado comentaba en Las Cosas Como Son, que aquí hay 7 bancas de apuesta por cada escuela. Que el niño cuando sale de la escuela, lo primero que se encuentra es la banca de apuesta. Mencionábamos también el asunto de los tragamonedas, que el ron y la cerveza están junto con el arroz, y el mandado que va a hacer el muchacho tiene que pasar por dentro de los borrachos. Pero el turismo es eso. En honor a eso. El honor son los espacios a veces que se tolera en los espacios turísticos lo que no se les tolera a los pobres en los barrios. Entonces, eso es una hipocresía, y más para este pueblo que todavía tiene el complejo de Guacanagarí. Sí, sí. Que todavía cree que cualquier mujer, porque no sea dominicana, un acentico suave, extranjero, centroamericano, ya tiene más quilate que la dominicana, que tiene tantos valores, ¿verdad? Sí, esa es la palabra. Seguimos con el complejo de Guacanagarí, y a veces hay pueblos en el mundo que se ha desarrollado el turismo y están luchando para reducir el turismo, porque el turismo enrarece la identidad de los pueblos. Averigua a ver la droga que hay ahora en Higüey, en la provincia de la Altagracia, antes y después. Sí. Averigua a ver el costo de la vida. Sí. Averigua a ver el impacto de la inmigración y emigración. En Barcelona, inclusive, se ha encarecido tanto el alquiler de los apartamentos precisamente por el turismo, que ya se emitió una resolución en el Cabildo que a partir de 2028 no van a alquilar apartamentos a turistas para poder controlar la carestía de las rentas en la ciudad. Agrégale algo más. El Estado siempre tiene sectores de poder favoritos. Por eso tú en muchos espacios turísticos no te cobran un resort con una tarjeta de crédito para esconder operaciones. Sí. Pero el mismo Estado le declara todos los espacios de playa disponibles para que él quiera invertir en turístico. Y desde que cayó el PSOE en el gobierno de Jorge Blanco, aquí se le ofrecieron espacios para que esos sectores gobernantes de Europa
viniesen a hacer buenos mercados, hasta prestándole el dinero aquí para invertir en turismo. Tú puedes estar seguro que en esta reforma fiscal, entre comillas, de que se habla, ¿qué pasa cuando se hace una reforma fiscal? Que es buscar más impuestos para solventar los presupuestos. Que los sectores más prestigiados por el gobernante, por los sectores gobernantes en ese momento, son los que reciben la menor cuota de impuestos. Si la burguesía comercial, si los militares fueron los que dominaron después de Trujillo también, por eso le permitían las cantinas militares y los fraudes. Y Sí. si después fueron los comerciantes, bueno, pues por eso le permitían muchísima licencia y la carga pesada de los impuestos iban a otro sector. Y eso mismo podrá acontecer en cualquier otra reforma. ¿Qué equidad que se discute? No. Eso se maneja con estrategia en las mismas comisiones. Se filtran, se posponen y se le da por la cabeza a quien hay que darle y se sustituyen los delegados, como se hizo en la gestión de Eduardo Eduardo Sí. en el 2014 para aprobar lo que ellos querían en el pacto Sí. por la educación, Educación. en el 2014. Se bajan sus 2002. líneas. Se va preparado. Bueno, es un tema bastante interesante porque realmente, viéndolo desde el punto de vista del docente, aquí lo vemos como, diríamos, desfraudado en qué hago, qué voy a hacer con esta perspectiva de Estado. Pero yo creo que algo que debo de plantear es que me voy por ese rol del docente en el ámbito de Estado, pero creo que cada docente debe de perfilarse en la parte axiológica, indiscutiblemente. Que ahí entra, como decía Roberto, la filosofía, pero la axiología es esa ciencia que se encarga del estudio de los valores. Y Max Scheler, que es el precursor de ello, lo presenta para que ese docente vea qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pero hay otras tantas cosas interesantes de visualizarse que yo creo que el docente, sentido general, como que no hace una retrospección de su vida, de lo que es como docente. Por ejemplo, la parte del ser, la parte ontológica en sí del ser. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debo plantearme? ¿Cómo debo yo guiar este proceso? ¿Y a quién debo ayudar para que me poder yo hacer lo que deseo, lo que piensa, lo que desea hacer? Debe de buscar en ese perfilarse, buscar una ayuda, porque a veces no lo sabemos todos. Y creo que, aunque, como decía Roberto, que el 40% de los padres, especialmente en inicial, son los que van a las reuniones, porque le duele al muchachito que todavía no tiene conocimiento, tanto conocimiento. Pero esos padres que van a las reuniones de los liceos, de las escuelas, de los colegios, a esos papás es que tenemos que trabajarle duro para que ellos sean portavoces de aquellos que no han ido. Y yo no sé hasta qué punto se podrían implementar políticas, que como decía Domingo, el sistema educativo tal vez no me lo permite, porque eso es lo que hay que hacer y eso bajo del MINER y eso es lo que hay que hacer. Pero espérate, en el MINER están sentados bajo un aire acondicionado, planificando y organizando cosas, pero el que está dentro de las aulas es el que sabe a qué sabe ese proceso. Por lo tanto, creo que el docente, la parte de los padres debe de tomarse muy en serio, porque cuando se hacen, no solamente hacer reuniones las reuniones de padres para decirle que el muchacho anda mal, que el muchacho se porta mal, que el muchacho peleó, que el muchacho rompió una mascota, no es eso.
Te lo digo porque tengo varios sobrinos, segundo y tercero, que esa es la polémica todos los días, de que el muchacho rompió la mascota, que hay una agresividad, que se dieron golpes. Esa no es la política, porque ahí está, por ejemplo, el psicólogo y el orientador en los centros educativos, que se supone que están para ayudar y a que este proceso se dé de calidad. Pero en el hoy hay algo que irrumpe bastante dentro de las escuelas, en los centros educativos diríamos, que es la parte política, donde hay un partidismo. El que es del partido tal, ese es el que tiene la voz cantante. El que no lo es, entonces a veces no hay esa relación amistosa, de relaciones humanas, de quererse, todo lo contrario, de criticarse y de inclusive violar reglamentos que no están establecidos, que no están establecidos, cosas que diríamos que están establecidas de un buen comportamiento y que a veces nos comportamos mal. Pero yo creo que también en ese aspecto, el director del centro junto con su staff de docentes, debe de tener una preocupación mayor, y es que no solamente se limite a la parte administrativa, administrar cuántos estudiantes hay, cuántos vinieron bien uniformados, porque eso es parte de la formación integral, pero irse más allá de lo que necesita el muchacho, de lo que necesita el docente, entonces que haya ese conversatorio bien dirigido, bien sinérgico, bien armónico, y que de ahí surjan cosas buenas. Y recuerden que un fuego comienza con una chispa, pero si nosotros somos capaces de seguir ayudando y fomentando esa base fundamental, pedagógica, dinámica, didáctica de los nuevos tiempos, podríamos alcanzar algo bueno en el docente y en el discente también. Y para mí es una gran preocupación la generación de hoy. Una generación que tenemos, una generación que no le importa hacerse profesional como no hacerse profesional. Pero eso va a incidir en nosotros como docentes dentro del aula, porque si le ponemos los ejemplos de estos grandes pedagogos y didactas que han pasado por nuestra vida y los mismos docentes que han sido nuestros maestros, entonces la cosa es diferente. Que no se avergüencen de hacer tal o cual cosa para hacerse buen profesional. Entonces, el Estado juega un papel preponderante por un lado, pero por otro de derrota para el docente y los maestros que a veces nos entendemos quizá el proceso de la política que nos llevan, y también el maestro no es capaz de decir, eso no es lo ideal, recordando que, como dice Domingo, el maestro es un líder. Entonces, si es un líder, recordar que el líder tiene que estar delante, en medio y detrás, observando todo el proceso para ver qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene y qué es lo que debo hacer por mi grupo, porque hablar de liderazgo es hablar de que usted tiene un potencial muy fuerte, muy acabado, para reconstruir, reestructurar lo que realmente no anda bien. Domingo. Señor. Ciertamente, aquí se sube y se baja la bandera con cada partido que llega y el otro que se va. Muy triste. El sistema educativo nuestro se mutila cada 4 años o cada cambio de ministro. Reitero, el maestro no está presente en la toma de decisiones de políticas, y cuando suele estar presente, su voz no es la del docente, la del académico, la del pedagogo, sino la voz de los intereses del partido que representa o que siente afinidad. Esa política del quita y pon, como yo le llamo, quito este, pon aquel, porque me trabajó, porque es mi amigo, porque es familia de mi amigo o mi amiga, o de mi esposo o esposa. Esa política del quita y pon, lamentablemente es un cáncer, y ese cáncer ya hizo una metástasis donde nunca debió de haber sido, que es en educación, en el Ministerio de Educación.
cuando la maestra Luz expresaba que el maestro debe de buscar una ayuda, un pie de amigo, ¿verdad? Coloquialmente hablando. Coach. O un coach, eso ya es el término anglófono, cuando no sabe hacer algo, entonces ese pie de amigo, ese coach en educación es un técnico distrital o un técnico regional. Entonces, ya ustedes, ¿debo terminar? Ok, bien. Sí. Ok, ya ustedes saben lo que pasa por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el maestro va a encontrar la ayuda idónea, por así decirle, en esa persona que ha sido asignada para que ayude a ese maestro si esa persona es producto del quita y pon? 1. 2. Si esa persona sigue produciendo el mismo proceso enlatado que le mandan desde el MINER y no puede romper, en serio, y no puede romper el esquema de eso enlatado porque eso fue lo que me solicitaron. Entonces abajo tenemos al maestro preso. Roberto. Yo pienso que hay muchas escuelas, muchos liceos, muchos centros educativos públicos y privados que tienen el privilegio de tener sólidos departamentos de orientación, Sí. Es verdad. muy buenos coordinadores pedagógicos, Sí, claro. que muchas veces junto con los directores hacen el rol de mediación frente a los conflictos y de acompañamiento a los docentes para caminar juntos a ellos Sí. y habilitarlos en la praxis para mayor calidad. Reconozco que ya inclusive tú vas a muchas escuelas y ya el director a veces no quiere ocuparse de nada y ya te despacha para donde el coordinador. Tú buscas al director y él delega en el coordinador. Tenemos muy buenos coordinadores. Excelentes. Pero, Wilson, en administración escolar se establece que aquí los niveles de administración son 4 de un sistema público. El maestro, que en el aula es organizador y administrador desde el espacio hasta los muebles y de la docencia. El maestro es un organizador y administrador escolar de primer nivel. Le sigue la dirección o el equipo de gestión que administra de manera coordinada todos los actores, a todas las dependencias y a todos los maestros. Hay un administrador central que es el ministerio arriba y debe haber uno intermedio entre el ministerio y la dirección del centro. Pero aquí que tú te tropiezas, que en lugar de los intermedios tú te tropiezas que son 2 en lugar de 1, por razones de volumen, de personal. Sí. Esos son, aquí tenemos un esquema que se corresponde con demarcaciones territoriales federales, donde las provincias tienen presupuesto y junto con los ayuntamientos tienen compromiso en el presupuesto de educación. Sí. Pero ese no es el caso, porque nosotros tenemos un gobierno que todo lo centraliza, que es centralizado. Sí. Pero para la gestión tenemos, cuando se hablaba de reforma, yo pensé que iban a empezar por ahí, pero no se han percatado que eso es necesario, que son piedras en el zapato. Sí, porque a los sectores de poder le interesa este medio, es un medio de cultivo para
El clientelismo. El clientelismo y una sociedad no pensante para que los políticos nuestros tengan espacio. Porque si estuviesen en una sociedad pensante, o estuviesen que actuar diferente, o no estuviesen ahí. Hubiesen otro tipo de protagonistas. Correcto. Aquí se le exige un concurso a un maestro para pisar un aula, pero para ser técnico distrital, para ser o regional, para usted ser director regional o para ser ministro, solo tienes que pegar afiches. ¿Cuál es el metamensaje que manda el Estado Dominicano a sus habitantes? Sencillamente sean políticos. Porque aquí no le pide que sea competente. Yo he tenido en mi vida laboral, un solo empleo por competencias, que fue un concurso que gané para un ascenso dentro de un laboratorio. Todos los otros, ¿a qué se deben? A las relaciones personales. Se violenta la ley de educación. Se violenta la ley de educación y se violentan las normas de prudencia. El Estado debe mandar un metamensaje de competencias, que quien ocupe la oposición sea el que verdaderamente tenga la suficiente preparación. Correcto. No se justifica que yo esté sentado aquí cuando tú eres el comunicador con formación, con preparación para dirigir este espacio. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que el que tiene las agallas para coger y haberlo puesto, he sido yo. Así es. ¿Dónde están las competencias? ¿Dónde se motivan? Mi madre, después de 14 años en el magisterio, para ser trasladada a la ciudad, estuvo un compadre de ella y cuñado, para ese entonces, que hacerle turno a Luis Bautista, el difunto Luis Bautista, senador, en el tercer piso del Hotel Olímpico. Esperar que se levantara para que le firmara el traslado de mi madre, con 14 años. Violatorio también de la ley del estatuto docente. Que se sigue por igual prácticamente. Correcto. Wilson, hay algo importante dentro de este proceso. Digo importante en un sentido de que, por ejemplo, los técnicos distritales y regionales, yo estuve en el sistema desde el 92 hasta el 2017. Estuve siendo técnico regional diocesana en el área de formación integral humana y religiosa. Ese fue mi trabajo permanente, por eso conocí tanto la región. Pero yo estuve siempre disgustada en la regional, bueno, que hubo un momento que yo me fui de la regional y ya mi oficina estaba en el obispado. Y muchas personas se preguntarían, ¿y por qué? Bueno, porque hubo problema de ideas y realmente yo me tuve que retirar de la regional. Pero yo siempre le decía a mis compañeras, todas, especialmente en el área que hablamos de la orientación y la psicología, yo siempre le decía, tenemos buenos profesionales dentro de esa área, pero esa área es el área medular dentro del currículum que debe ayudar y que tiene que ayudar a que esos jóvenes que tenemos ahí tengan mente sana, cuerpo sano, y dirán, eso es deporte. No, 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 sino que tengan una claridad total de lo que ellos son como personas. Y el psicólogo y el orientador son los llamados a resolver muchas cosas. Y yo les decía, yo no quiero verla a ustedes preparando cartulina y florecita para poner en un pizarrón. Y que el orientador y el psicólogo deben de tener un horario, que yo sé que hay un horario, pero un horario establecido de ir a prever antes de que pasen las cosas. Porque después que pasen las cosas, ya para qué ir a orientar y ir a buscar a la familia y esto y lo otro. Pero en el campo de ese equipo técnico regional o distrital, hay muchos de ellos que son personas preparadas, que tienen las competencias, que saben cuáles son las herramientas adecuadas y debidas para el proceso. Pero, como tú terminas de decir, quizá no fueron la elegida, porque hay otro que puso afiche en la calle y por eso tiene que ir él o ella. Entonces, es un poquito doloroso, pero también ese equipo técnico regional o distrital también debe de ser supervisado.
debe de ser supervisado y ver qué fue lo que hizo o qué está haciendo por el bien del desarrollo. Debe ser monitoreado porque Debe de ser yo monitoreado, conozco claro. muchas, señores, aquí estamos llenos de títulos, aquí hay MA, hasta en las escuelas tenemos MA. Sí, No, muchísimo. sí, La Muchísimo. mayoría de Aquí hay los un nivel de maestros ya preparación, tienen mucha aquí hay un nivel de maestría. preparación a nivel académico, Sí. ¿verdad? De cartones. De cartones. Ah, míralo ahí. Y son de cartones porque no tienen la criticidad. No es hay decir, competencia. son personas que le llegó un mensaje de Santo Domingo y salen a replicarlo. No su concepción, sino lo que le han dicho. Y que otra responda. cosa de ese cartón es que cuando tú haces una maestría, sabes que tu currículum, tu nivel académico, económico va a subir. La visión financiera. Porque te van a poner el 10 o el 15% por el título que hiciste, Entonces, por la preparación. En ese mismo sentido, debería de empezar a revisarse desde las propuestas curriculares universitarias hasta las propuestas curriculares de niveles medios y básicos. Porque si una universidad a mí me acredita como maestro, después de 4 o 5 años, ¿verdad? Sí. Y yo voy a un concurso de oposición y yo por mis méritos logro, ¿verdad? Y ya pertenezco al Ministerio de Educación, ¿cómo es posible que luego una inducción, que no es una inducción, sino un diplomado digital, me diga a mí que entonces yo no tengo los conocimientos para ser maestro luego de 6 o 8 meses? Entonces la universidad de la que me tituló, entonces debe de ser automáticamente cuestionada en ese proceso. Aquí hay que revisar las escuelas de formación. Hay que revisar en sentido general, Sí. porque mira, yo escuché el decano, bueno, no puedo, mencionar el nombre de la universidad, pero un decano de la universidad más vieja del mundo, donde decía él, da pena, me duele en el alma decirlo, que los docentes, diríamos, los profesionales que están saliendo en estos momentos no saben leer. Eso lo dijo un decano de una facultad. Esa misma universidad que yo conozco, la finca experimental, su finca experimental sirve para venderle yuca más barata y batata más barata a sus empleados. Yo conozco, y eso es triste, eso es triste, ¿verdad? Señores, y habría que evaluar todo ese en la proceso. fase conclusiva, profesor, en la fase conclusiva, porque ya tenemos el tiempo encima, solo nos quedan 10 minutitos solamente. Todos estamos conscientes de que hay que modificar nuestro sistema educativo, hay que revolucionar el sistema educativo. A su juicio y en su capacidad de síntesis, ¿cuenta la República Dominicana con suficientes profesionales y eficientes profesionales para dicho proceso de transformación de nuestro sistema educativo que responda a lo que Dominicana demanda? Hace 50 años, los técnicos y profesores de la universidad eran los mejores politólogos, los mejores técnicos en educación. Y esa universidad viva, cada propuesta gubernamental en educación la discutía y oponía su juicio de valor. Eso está al revés. Hoy, el mismo partido gobernante y los partidos más grandes de este país, ninguno tienen equipo técnico capaces de dirigir con éxito el destino del Ministerio de Educación. Hoy el PRM no se preparó en educación para presentar al cuerpo directivo de que precisaba en materia educativa. Y por eso seguirá de improvisación en improvisación. Los muchachos que salen con más liderazgo hoy del bachillerato, pese a lo atractivo de los sueldos de los docentes,
muy pocos desean estudiar educación de los que tienen más calidad. Eso es así. Y dicen que no van a estudiar. Esto es un problema que no es del ministerio, es un problema de la sociedad dominicana. Y los problemas educativos, entendámoslo como lo han dicho los clásicos teóricos que nos dicen caducos, los problemas educativos no son problemas pedagógicos, son problemas económicos, sociales, políticos, culturales e históricos. Para hacer una revolución educativa que es necesaria, se necesita una revolución de la sociedad. Total. Para que podamos restaurar desde los tutores de familias hasta la imagen del servidor público. Y donde no haya familias que lo puedan garantizar, deben aparecer las escuelas Estado en nombre del Estado, porque la Constitución le manda a cumplir con su deber. Claro. Pedagogía social se impone. Sí, la pedagogía social. Bueno, yo pensando en lo que dice Roberto, que realmente no hay, que el Estado no tiene quizá la persona preparada, y yo pensaba en Guadamú. ¿Iríamos entonces a buscar un Guadamú de Sí. 1992? Yo creo que sí, tiene que darse la revolución social, donde cada ente dentro de la sociedad, desde más humilde hasta el más alto nivel, y que no se piense tanto en esa parte del empresariado, porque el empresariado ahí entra y hace, yo digo que le hace un daño total a lo que es la parte educativa, porque ellos lo que buscan es siempre ganar y ganar. Entonces, no hay conciencia de empresariado, de comerciantes. Exactamente, no hay conciencia de esa parte. Y por eso tú ves que tú vas a muchas instituciones buscando que te colaboren. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de medio ambiente, y algunos dicen, no me importa eso, ¿y qué? Entonces, si no te importa, ¿qué será de ti mañana, o de tus nietos, o de tus hijos? Y que inclusive el empresariado dominicano ha sido el más afectado en el proceso educativo. Porque Claro. con profesionales mal formados, cualquier capital está en riesgo. Así es. La Asociación Dominicana de Profesores ADP, sin cargarle el dado, más de lo debido, creo que pudiese propiciar con los profesores una comunidad de propuestas Sí. educativas, académicas, de pedagogía social, porque son ustedes la comunidad del magisterio. ¿Crees que podría ser esto un desafío del ADP? Por lo menos presentar el estudio. Desde nuestra Secretaría de Educación Sindical estamos diseñando programas para educar a cada maestro y a cada maestra en eso que tú le llamas pedagogía social, en el conocimiento de lo que es el sindicato, cuáles son sus deberes como maestros y cuáles son sus derechos. Nosotros hemos diseñado ese programa y lo pondremos en ejecución. Y sí, es un gran desafío para la ADP esa propuesta. ¿Por qué? Porque tenemos al gran, digamos así, contrario, que es el gobierno, el sistema, que de muchas maneras quiere desarticular este gremio, este sindicato. Para que eso a lo que usted se refiere, el compañero Roberto Santos y la maestra Luz, nosotros como sindicato no podamos asumirlo y aportar lo que realmente debemos de aportar en ese sentido. Luz Minerva, un minuto de despedida. Pero si la sociedad, nosotros la empoderamos, si se empodera la sociedad de todas estas cosas que serían cambio para la revolución educativa, el Estado tendrá que aceptar a como dé lugar. Así mismo es. Eso es Ciertamente, profesor, mensaje final. No, segundo la idea central de Luz Minerva. así. Empoderamiento. Por eso es que hay que formar ciudadanos críticos. Claro. Y no tener miedo, No puede tener miedo. a estar de acuerdo o no con el Estado. Exactamente. Sintámonos contentos de no comulgar Claro, claro. con su manera de ser. Exacto.
la ciudadanía se impondrá por encima ¿De todo? de todo cuando hay conciencia ciudadana sobre ese particular. Exacto. Y ojalá que algunos de los próximos ministros no puedan tener en su agenda tratar de ser sepultureros de ese sindicato que nació en la confrontación. Así mismo es. Ciertamente, porque esto es responsabilidad de todos. Nosotros lo hemos asumido así, a través de este espacio. Y gracias a la comunidad intelectual de San Francisco de Macorís, a la clase profesional, que nos ha dado ese espaldarazo, hemos logrado mantenerlo por 17 años. Amén. Y siempre hemos dicho que la riqueza del debate no está en la confrontación per se, sino en la multiplicidad de las ideas. Claro. Y que en la multiplicidad de las ideas hay una riqueza en el debate y que debemos de tener juicios críticos. Amén. Aquí todos somos políticos. Yo he sido político y de hecho lo soy. Pero nunca me he permitido que 3 letras de una sigla hipotequen mi forma de pensar. No puede ser. Siempre he creído en la autocrítica y eso muchas veces nos falta como individuo y como sociedad. Ser capaces de que Domingo, por ejemplo, sea capaz de criticar, de hacerle una autocrítica objetiva a la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Claro. lejos de disolver, Unir mejor. se forma, se fundamenta, se fortalece. Se cohesiona. Y es exactamente lo que precisamente nosotros propugnamos. Yo recibí esa enseñanza del Partido de la Liberación Dominicana de aquellos tiempos, del profesor Juan Bosch, de la autocrítica. Y son de las cosas que nos fortalecen como individuos, hacernos esa autocrítica Totalmente. y no aprobarnos todo lo que hacemos, que una de las grandes debilidades de esta generación, que, como decía en días pasados, no somos nosotros, no fue Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, sino que cada uno de nosotros ha creado un Dios a imagen y semejanza de lo que pensamos. Y por eso todas las acciones no las aprobamos. Gracias del alma por haber estado con nosotros. Gracias a Nuestras usted por felicitaciones. Son ustedes 3 referentes de nuestro sistema educativo y que nos enorgullece. Cuando vemos al maestro, vemos al constructor. Y así es como nuestra sociedad debe ver al maestro, como ese constructor de la propia sociedad, de la que todos nos beneficiamos. Deseamos muchos parabienes. Gracias. Gracias a ustedes por haber Gracias. estado aquí. Y ustedes y yo, si Dios lo permite, el próximo domingo aquí estaremos. Y mañana en Las Cosas Como Son, de 9 a 10 de la noche. Buenos días.